Parte 1. Taza de café fría. Elena dejó caer la cuchara dentro de la taza. El sonido metálico fue lo único que rompió el silencio de aquella mañana. La cocina olía a pan tostado, pero nadie lo comería. Sentada frente a la ventana, observaba cómo la brisa apenas movía las persianas del patio. En la pantalla de su móvil, un mensaje de audio aún sin reproducir. Vuelvo el sábado. Intenta no aburrirte mucho sin mí, decía la voz de Eduardo, su esposo. No había esperado que se fuera tan pronto, ni tan lejos, ni por tantos días. De pronto, el sonido del portón metálico la sacó de su ensimismamiento. ¿Quién llegaba sin avisar? Caminó hasta la entrada, confundida. Allí, con mochila al hombro, estaba Nico, el hijo de Eduardo, de su primer matrimonio, más alto que antes, más delgado, sonriente. «Hola», dijo ella, sin moverse. «¿Puedo pasar? Hace calor allá afuera». Entró sin esperar respuesta. Se dejó caer en la silla, como si el tiempo no hubiera pasado, como si vivir juntos no fuera un recuerdo lejano. Siguió oliendo igual. «Café fuerte y algo de jazmín», dijo, mirando alrededor. Elena no sabía qué decir. Había pasado un año desde la última vez que lo vio. No le había avisado a nadie que volvería. «¿Eduardo sabe que estás aquí?» «No, ni falta hace». Se miraron un segundo. Una pausa extraña, casi incómoda. «Sigues haciendo ese café horrible», añadió él, con una sonrisa ladeada. «Y tú sigues diciendo las cosas sin filtro», respondió ella, más seca de lo que planeaba. Entonces sucedió, sin previo aviso, sin lógica. Un acercamiento, un gesto, un beso. Ella se apartó bruscamente, como si hubiera tocado fuego. «No debiste hacer eso», susurró, sin mirarlo. Desde el pasillo suena una notificación. En la pantalla, Eduardo, llamando. Parte 2. Efecto secundario del verano. Eduardo volvió a salir de viaje. Dijo que solo sería por unos días, pero ni siquiera preguntó si ella necesitaba algo. Elena observó cómo se cerraba la puerta detrás de él, y el silencio que quedó fue más fuerte que sus pasos. Nico seguía allí. No hablaban mucho, pero los espacios entre frases ya no eran incómodos. Comenzaron a comer juntos. Desayunos con fruta cortada, cenas con pan y queso. Nada complicado. Todo lleno de una tensión sutil. Una tarde, lo encontró en el jardín con una libreta en las rodillas. «¿Qué dibujas?», preguntó ella, con la voz casi infantil. «A ti», respondió, sin apartar la vista del papel. Ella se acercó y miró. El rostro no estaba del todo definido, pero era claramente ella. «¿Por qué me hiciste más, vieja?» «No es edad, es silencio», dijo él, cerrando el cuaderno. Esa noche caminaron por la playa. El cielo estaba nublado y el viento comenzaba a levantarse. Él le pasó un suéter. Ella lo aceptó, sin palabras. De repente, el viento empujó una sombrilla y la hizo tropezar. Nico la sostuvo. No la soltó de inmediato. «¿No corras más?», murmuró él, mirándola de cerca. Elena tragó saliva. Sintió que algo dentro de ella se quebraba, como una pequeña rama bajo el pie. «No estoy corriendo», respondió. El viento aumentó. Las olas golpeaban la orilla con fuerza. En la pantalla de su móvil, un mensaje. «Vuelo retrasado. Llego mañana». Ella no respondió. Parte 3. Demasiado silencio. Elena se despertó sola. La silla del balcón, donde Nico solía sentarse, estaba vacía. No había ruido de música, ni olor a pintura. Solo el zumbido del ventilador, girando lento sobre su cabeza. Pasó la mañana moviéndose sin propósito. Ordenó libros ya ordenados. Regó plantas que no necesitaban agua. Cada rincón de la casa parecía mirarla. Al mediodía encontró su cuaderno en el estudio. Dudó. Luego lo abrió. Había más dibujos de ella, pero también frases sueltas. «A veces el silencio grita más que la verdad. No busco quedarme, solo entender». Cerró el cuaderno al escuchar pasos. Era él, sudado, con la camiseta arrugada, pero sonriendo,
como si el día fuera liviano. Salí a caminar, dijo, como si eso explicara todo. Ella no preguntó más. Por la noche compartieron cena en el patio. El cielo estaba claro, por primera vez en días. Las luces del pueblo lejano titilaban, como si alguien las respirara. No pareces tú, dijo él, mientras servía agua. ¿Y cómo soy? Respondió ella, sin verlo, más cerrada, más contenida, como si no te permitieras sentir nada. Ella bajó la mirada, lo sintió cerca, tan cerca que el tiempo se volvió espeso. Un beso, sin palabras, sin permiso, silencioso. Cuando se separaron, ninguno dijo nada, solo el murmullo de los grillos llenaba el aire. Mañana me voy, dijo él, casi como un suspiro. A menos que me digas que no lo haga. Elena no contestó, solo levantó la vista hacia el cielo. Y deseó, por primera vez, no tener que decidir. Parte 4. Cosas que no se dicen. La maleta de Nico estaba junto a la puerta desde temprano. Elena la veía de reojo mientras servía café, pero no decía nada. Él tampoco. Solo ese silencio entre ambos, pesado, como si ya se hubieran despedido sin hablar. Voy al muelle un rato, dijo él de pronto, sin mirar atrás. Elena asintió, aunque no lo vio irse. Minutos después, algo la hizo levantarse. El mismo impulso extraño que uno siente cuando olvida cerrar una llave o dejar una ventana abierta. Caminó hasta el muelle. Nico estaba sentado al borde, los pies colgando sobre el agua, el cuaderno sobre las rodillas. Ella se sentó a su lado. No hablaron al principio. Cuando tenía 11, dijo él de repente, soñé que vivía aquí contigo, solo contigo. No sé por qué. Elena giró el rostro. Él seguía mirando el agua. Nunca fuiste una extraña, agregó. Ni siquiera cuando debería haberte odiado. Elena tragó saliva. Sintió que se le llenaban los ojos sin razón, o con demasiadas razones. No dijo nada. Solo bajó la cabeza. El viento le movía el cabello sobre la cara. En ese instante, como si el tiempo se detuviera en un punto sin nombre, él volvió a acercarse. Ella no se alejó, pero esta vez no hubo beso, solo la cercanía. De fondo, su teléfono vibró con una notificación. Vuelo confirmado. Eduardo llega esta noche. Nico lo leyó sobre su hombro. Ambos quedaron en silencio. Todo se volvió más real, más urgente. Ya no eran solo palabras o pensamientos al aire. ¿Te vas? Preguntó ella. Por fin. No sé, respondió él, cerrando el cuaderno. Pero si me quedo, las cosas cambian. Ella no supo si eso era promesa o advertencia. Y por primera vez, le dio miedo que no se fuera. Parte 5. Donde no entra el aire. Elena pasó la tarde limpiando sin pensar, como si al ordenar los cajones pudiera ordenar también lo que sentía. Nico no volvió del muelle hasta que el sol cayó. Cuando entró, ni siquiera cruzaron miradas, pero la tensión entre ambos flotaba en cada rincón de la casa. Puso música suave en la sala, como si eso pudiera suavizar también el ambiente. ¿Recuerdas cuando pintaste esta pared? Preguntó ella, sentándose a su lado en el sofá. Claro. Dijiste que elegí un color feo. Y tú dijiste que yo era aburrida. Se rieron, pero era una risa con eco, rápida, frágil. Elena miró la hora. Eduardo estaba por aterrizar. En cualquier momento podría llamar o aparecer por la puerta. La normalidad volvía, y con ella, todo lo que querían evitar. ¿Y si fuera diferente? Preguntó Nico, con la voz más baja. Si nunca hubiéramos tenido esos títulos, esposo, hijastro, madrastra, ¿seguirías evitándome? Elena no respondió. Miró sus manos sobre las piernas. Luego, lentamente, giró el rostro hacia él. Un beso, corto, tenso, silencioso. Después, ambos se alejaron un poco, como si ese gesto hubiera cambiado la atmósfera del lugar. No sigas, susurró ella. ¿Por qué? Porque alguien va a salir lastimado. Nico bajó la mirada. Tomó aire. Ya lo estamos. En ese instante, la cerradura de la puerta giró.
Un sonido seco, frío. Elena se quedó paralizada. Nico se puso de pie, lento. Ambos respiraban rápido, como si hubieran corrido sin moverse. La puerta se abrió. ¿Hola? La voz de Eduardo resonó en el pasillo. ¿Hay alguien? Nico la miró una última vez antes de desaparecer por la cocina, como si nunca hubiera estado allí. Elena se quedó de pie, inmóvil. ¿Todo bien?, preguntó Eduardo, desde el recibidor. Ella tragó saliva y sonrió, pero la sonrisa no le tocó los ojos. Parte 6. El eco de lo que no se dice. Eduardo entró al salón y encontró a Elena sentada, con la mirada fija en el suelo. No dijo nada, pero en el aire había una tensión que no podía ignorar. Por un instante, todo el mundo pareció detenerse. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, intentando no romper la frágil calma. Elena levantó la vista y lo miró. Sus ojos reflejaban una tormenta de emociones, pero también una paz inesperada. No todo es blanco o negro, Eduardo dijo, con una sonrisa que parecía esconder más de lo que mostraba. A veces, las grietas dejan entrar la luz. Él la observó, sin entender del todo, pero sintiendo que algo había cambiado para siempre. En ese momento, Nico apareció en el umbral, sin decir palabra. No necesitaban hablar. La verdad estaba entre ellos, suspendida, como un hilo invisible. Eduardo se acercó a Elena, la tomó de la mano. No como antes, no con la intensidad de quien exige respuestas, sino con la ternura de quien acepta lo que no puede cambiar. Quizás no todo estaba perdido, murmuró, pero ya nada será igual. Elena sintió, dejando caer una lágrima silenciosa. El reloj marcaba un nuevo comienzo, aunque nadie sabía hacia dónde los llevaría. Y mientras el sol se ponía detrás de la ventana, ellos permanecieron juntos, aprendiendo que a veces el amor verdadero es simplemente aceptar que no siempre se puede controlar el destino. La historia cerró un capítulo, pero la vida, con sus vueltas, apenas comenzaba.